En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todas y a todos. Queremos darle la bienvenida, más felicitarla por su nombramiento a la subsecretaria de la Niñez, señora Yolanda Pizarro. Muy bienvenida. A la subsecretaria Macarena Lobos, que ya es de la casa también, y a la defensora de la niñez Patricia Muñoz, que también es de la casa. Saludar a Emilia Rivas, también de la Defensoría de la Niñez. El objeto de la presente sesión es continuar el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio, boletín número 14.700-18, pero antes le voy a ofrecer la palabra al señor secretario, que dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Sus señorías, tengan ustedes muy buenos días. Presidente, no tenemos cuenta para esta sesión, por lo tanto correspondería entrar derechamente en él. Muy bien. Solo una explicación. A la comisión habíamos, en primer lugar, citado para hoy para empezar a discutir en general los proyectos de segundo trámite constitucional que tienen que ver con el voto obligatorio, pero don Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, nos hizo ver que no podía participar hoy día, si podíamos alterar el orden y ponerlo en tabla para mañana, así que por eso tuvimos que cambiar la tabla al día de mañana. Esa explicación quería darle a la comisión. Senador Pedro Araya. No, gracias, presidente. Yo quería pedirle si podemos colocar en tabla dos proyectos de ley que creo que son sumamente atingentes, atendidos los problemas de seguridad que está viviendo el país. El primero, uno que presentó la senadora Ensper, que copatrocinamos, que dice relación con el contrabando de dinero. Y el segundo, un proyecto de la senadora Aravena, que yo también copatrociné, y entiendo que algunos miembros de la comisión respecto al delito de amenaza. Entonces, si pudiéramos ver esos dos proyectos en conjunto, creo que sería bastante bueno, sobre todo por este tipo de delitos que está de mucha ocurrencia en estos días. Muy gracias, bien. presidente. Muchas gracias, señor Araya. ¿Habría acuerdo para que pongamos en tabla ambos proyectos? Efectivamente, la Secretaría ha tomado debida nota de la solicitud. Siempre hemos intentado priorizar en esta comisión los proyectos de infancia y los proyectos de seguridad ciudadana, así que con el mayor agrado. Efectivamente, la senadora Lucero Sperger ya lo había planteado anteriormente. Muy bien. Entonces, señor secretario, para efectos de continuar con el análisis de las indicaciones, le ofrezco la palabra para que nos guíe en el comparado. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, sus señorías recordarán que este proyecto de ley tuvo un plazo de indicaciones, se presentaron algunas. Enseguida, a raíz de distintas observaciones críticas que se hicieron al proyecto en nuestra sesión, en nuestra comisión, se abrió un nuevo plazo de indicaciones. Este plazo venció el día de ayer. La Secretaría ha preparado un comparado que sus señorías tienen a su disposición allí, sobre la mesa. En total son 26 indicaciones, señor presidente. La gran mayoría de ellas son de la senadora señora Luz Ensperger. Estamos en condiciones entonces de... Muy bien, señor secretario. Vamos viendo cada una de las indicaciones, las leemos, le damos la palabra, por supuesto, a los autores de las indicaciones y abrimos el debate. Señor presidente, la primera indicación, sus señorías la ven allí, figura en la página primera del comparado, ciertamente. Es una indicación de su excelencia el presidente de la República. Incide en el numeral 1 del artículo primero del proyecto de ley que el Senado aprobó en su primer informe en general, y propone sustituir el numeral 1 que viene de la Cámara de Diputados y aprobado en general por el Senado. Este numeral 1 que viene de la Cámara de Diputados dice: intercálase en el inciso primero del artículo segundo, se refiere a la ley número 19.947, que establece una nueva ley de matrimonio civil. Intercálase entonces en el inciso primero del artículo segundo, entre la expresión si se tiene edad para ello y el punto y seguido, la oración: el matrimonio que involucre a un menor de edad no surtirá efecto alguno y no podrá sanearse ni por la voluntad de las partes ni por lapso de tiempo.
Su Excelencia el Presidente de la República, en su indicación número 1, propone reemplazar este numeral por el siguiente. Intercálase en el inciso primero del artículo 2, entre el punto y seguido la expresión las disposiciones de esta ley, la oración el matrimonio que involucre a un menor de edad será nulo de conformidad con las normas del capítulo 5 de esta ley. Muchas gracias, señor secretario. Esta indicación tiene que ver con lo que tomamos de la discusión. La inexistencia es más bien una construcción doctrinaria y es más propio hablar de nulidad. Y así entiendo la indicación del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que pueda fundamentarla. Por su intermedio, presidente, saludar a las señoras senadoras, senadores, a las miembros de la Secretaría, a la subsecretaria de la Niñez, a quienes nos acompañan telemáticamente. Efectivamente, tal como lo discutimos en la sesión anterior, al tratar este proyecto desde un punto de vista de certeza jurídica, el Ejecutivo consideró que era más pertinente declarar la nulidad como es la regla general de la Ley 19.947 y de esa manera, ¿no es cierto?, proteger los derechos de las personas que están involucradas, no solo desde el punto de vista de la certeza, porque la nulidad tiene que ser declarada judicialmente, por tanto hay una sentencia que da certeza respecto a los plazos, sino también respecto, ¿no es cierto?, al tema de la compensación que hay en el caso del cónyuge más débil, en caso de compensación económica, en caso de divorcio, en el caso de la afiliación de los hijos, y por tanto se hace una remisión al título 5, que es la regla general de la nulidad del matrimonio, que como sabemos, ¿no es cierto?, hay una nulidad putativa, que todo contrayente de buena fe está protegido, por tanto, y aun cuando no fuere de buena fe respecto a la afiliación de los hijos, se mantiene esa protección y se entiende que tiene los mismos efectos de un matrimonio válidamente contraído. Muy bien, muchas gracias, subsecretaria Macarena Lobos. Ofrezco la palabra a la senadora Luz Abendsparque. Gracias, presidente. Yo aprobé en general este proyecto porque parecía lógico, ¿no es cierto?, proteger a los menores de edad. Pero pensé que nos iban a entregar mayores antecedentes en que esta prohibición que este proyecto, esta modificación a la ley y al Código Civil quiere establecer, se fundara. Se dijo acá que se fundaba esta prohibición, ¿no es cierto?, en una recomendación que hacen los organismos internacionales de defensa de los niños y adolescentes. Se dijo también que se fundaba, ¿no es cierto?, para tratar de evitar una maternidad precoz, un difícil desarrollo, si mal no recuerdo, en lo laboral y en la formación académica, en fin. Y también se dijo que esta prohibición se fundaría en la falta de libertad que tendría un adolescente para contraer matrimonio, especialmente en el caso de las mujeres. Se señalaron o se dijo que lo que se quería evitar, ¿no es cierto?, era la violencia que muchas adolescentes sufrían o a la cual se exponían cuando contraían este vínculo matrimonial prematuramente. Pero nunca se vinculó, o nunca aquí al menos se nos entregó ninguna información que vinculara de alguna manera esos casos que se señalaron de violencia con estos matrimonios adolescentes. Y se citó además que esto lo hacía coherente con la unión civil, que prohibía el contraer ese vínculo entre personas que no sean mayores de 18 años. Y aunque pareciera, presidente, intuitivo prohibir o exigir los 18 años para contraer matrimonio, no lo tengo claro por los motivos que voy a tratar de expresar. Primero, los casos de matrimonio adolescente, por la misma información que acá se nos ha entregado, ya casi no existen. Y de acuerdo a los datos expuestos, el total de 135 matrimonios producidos entre los años 2018 y 2020, el promedio de edad de las mujeres era 17 años y del hombre 23. Es decir, tampoco había esa gran diferencia en que lo que hacía presumir era un abuso, una mayor violencia. O sea, una pareja de 17, 23 años a mí me parece una diferencia de edad bastante razonable
y con el criterio suficiente para saber si quieren o no quieren casarse. Especialmente me parece razonable considerando el inicio de la vida sexual en Chile, que parte incluso mucho antes que eso. En segundo lugar, yo creo que existen mecanismos correctivos que podrían hacerse cargo de esta falta de libertad entre los cónyuges para tomar la decisión. Está el consentimiento de los padres, podrían pedirse incluso otros más que llegar a prohibirlo. Y además, cuando se dice que lo que se quiere hacer es evitar, presidente, la maternidad precoz, me parece arbitrario que solo se quiera evitar prohibiendo el matrimonio entre adolescentes. En las cifras también entregadas, algunas acá y otras en la Cámara, se señala que en el año 2019 hubo 5.953 nacimientos en que la madre tenía entre 15 y 19 años con padre de 20 o más años. Y un porcentaje muy menor de esos eran matrimonios. Casi todas eran madres sin un vínculo matrimonial. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de prohibir el matrimonio? A lo mejor prohibirle a esas personas que quedaron embarazadas, que querían contraer matrimonio, para mí al menos, la mejor forma de criar y educar a una familia y a sus hijos es dentro del matrimonio. Y no vamos a prohibir con esta prohibición, valga la redundancia, que estas menores queden embarazadas. Lo que vamos a hacer es que queden embarazadas y no puedan contraer matrimonio aquellas que quieran. No digo, ya no existe esa norma estúpida y social de antes que obligaban los padres a una niñita a casarse porque quedaba embarazada. No, no estoy de acuerdo con eso y nunca lo estuve. Pero si esa menor que queda embarazada con el padre quieren casarse, ¿por qué? Si tuvieron la suficiente libertad para tener relaciones sexuales y procrear un niño, no van a tener ahora la suficiente libertad para formar una familia con ese niño engendrado. Y por eso, presidente, yo he llegado a la conclusión que en particular voy a votar. Presenté algunas indicaciones porque me parece razonable, ¿no es cierto?, que se proteja en todos los ámbitos a los menores, pero que también seamos coherentes, y lo dije en otras sesiones, con el principio de autonomía progresiva. Entonces, cuando uno habla de protección, yo lo que hago en las indicaciones es establecer que el matrimonio, cuando uno de los contrayentes es menor y el otro contrayente tiene una diferencia de 10 o más años, sea nulo. Pero prohibirlo, cuando esa diferencia de edad no existe, totalmente creo que no vamos a lograr el objetivo que acá se pretende, que es proteger a los menores. Creo que finalmente podríamos terminar hasta desprotegiéndolos. Muchas gracias, senadora Evensperger. Bueno, eso corresponde, tal como usted lo ha dicho, al fondo de la discusión de este proyecto, y por supuesto que es muy válido su punto de vista, aun cuando otros compartimos los objetivos de este proyecto y entendemos que no es deseable que las jóvenes particularmente puedan contraer matrimonio antes de los 18 años. Senador Araya. Gracias, presidente. Dos cosas, una observación de fondo y una de forma. Yo, después de escuchar a los expositores que pasaron por la comisión, escuchar los argumentos de la senadora Evensperger y revisar las indicaciones que presentó, tampoco estoy muy de acuerdo con prohibir el matrimonio entre menores de edad. O sea, es bien ilógico lo que nosotros hacemos. Le decimos a un menor de 18, mira, no puede tomar la decisión de casarse, pero sí tiene responsabilidad penal. Cuando obviamente el sentido de la responsabilidad penal es mucho mayor que un contrato civil. Entonces se empiezan a producir ciertas disociaciones en la regulación que tenemos respecto a los menores de edad. Entonces, puede ser que efectivamente este proyecto, yo creo que está muy bien intencionado, pero creo que la solución que propone la senadora Evensperger para eventualmente solucionar el problema de aquella falta de voluntad manifiesta de un menor de edad es la que ella está planteando, que sea la diferencia de edad, por ejemplo. Porque efectivamente pueden ocurrir que haya menores de edad que libre y voluntariamente quieran contraer el matrimonio y nosotros se lo estamos impidiendo. Pero a reglón seguido le decimos, mire, ¿sabe qué? Usted es responsable penalmente si comete un delito. Entonces hay como cierta
no sé, cierta contradicción respecto a lo que el legislador entiende o estaría entendiendo como la autonomía progresiva de la voluntad de los menores o respecto a qué cosas, dónde pueden tomar decisión. O sea, porque un menor puede distinguir perfectamente lo que es la comisión de un delito, pero no puede distinguir lo que es el efecto de contraer un matrimonio civil. Yo tampoco creo que este proyecto vaya a ser la base y la solución para evitar el embarazo adolescente. Eso pasa por otra línea. Y la senadora Insperger lo ejemplifica bastante bien. Yo creo que la mayor cantidad de embarazos adolescentes se dan en parejas que probablemente no van a contraer matrimonio. Entonces, en esto no veo, pensando bien el tema, no veo razón de que este proyecto debiera avanzar en este sentido. Por otro lado, si uno pensara en el siguiente sentido, que no, supongamos que unos padres, siguiendo una muy mala práctica, quieren casar a un hijo o una hija por algún tema económico, algún tema de posición social, yo creo que la ley de matrimonio civil resuelve adecuadamente con las reglas generales estos temas de los vicios de la voluntad. Porque hay que recordar que en el caso del matrimonio de menores de 18 años lo que hay es una voluntad, entre comillas, que entregan los padres, que es una voluntad subrogada, que perfectamente el titular la puede señalar que ese consentimiento fue viciado, que no se ajustó a derecho, y existen en ese sentido en la propia ley de matrimonio civil la forma de resolverlo. Y claro, lo que plantea la senadora Insperger es una causal que es mucho más puntual y que probablemente sea de más fácil constatación. Pero en el caso de que haya una voluntad que no haya sido la real del menor de edad, ese menor de edad, una vez que cumple la mayoría de edad, perfectamente puede, por las reglas generales, decir que aquí hubo un vicio del consentimiento. Si se trató, por ejemplo, en un caso más extremo, de que hubiera sido por un caso de violencia sexual, por ejemplo, pensando en una niñita que fue abusada y la obligan a casarse. Recordemos también que están todas las normas de prescripción de delitos sexuales. Entonces, no veo hoy día mucha lógica, como está planteado el proyecto, de prohibir bajo todo evento el matrimonio entre menores de edad. Yo creo que si lo que se está buscando es evitar el embarazo adolescente, este proyecto claramente no lo logra y no va a ser su fin. Y lo segundo, un tema más de forma. Conversamos acá con Héctor, no sé si en la eventualidad que el proyecto se apruebe la indicación, si la palabra es involucre. Yo creo que la palabra es se celebra, que ese es el concepto jurídico. Los matrimonios no se involucran, se celebran los matrimonios. Entonces ahí, si es que llega a prosperar cualquiera de las indicaciones, creo que debiera cambiarse el concepto involucrar por celebrar, que es lo más, jurídicamente creo que es lo más preciso. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Araya, por sus observaciones. Presidente, pido la Sí, por palabra. supuesto. Subsecretaria, le ofrezco la palabra. Ya, por su intermedio, aprovecho de saludar a la senadora y a los senadores presentes y agradecer la bienvenida, por supuesto. Yo quiero ser bien enfática, sin pararme desde ningún dogma, que desde el Ejecutivo creemos que sobre esta delicada materia que estamos legislando hoy día, que en el fondo busca evitar prácticas perjudiciales para los niños, niñas y adolescentes, que constituyen una forma de violencia, creemos pertinente ser muy enfáticos en que el matrimonio de personas menores de 18 años no se pueden llevar a cabo. Creo que hay dos perspectivas aquí, una desde la niñez y otra desde una perspectiva de género que no podemos dejar de lado, porque no podemos avalar como Estado que las niñas se casen con adultos 10 años mayores que ellas. La experiencia nos demuestra que esta práctica se perpetúa a través de prácticas muy arraigadas que nos discriminan y que las discriminan a ellas y las sitúan en un papel de subordinación que nosotros no queremos mantener en el tiempo. Y desde ahí también funciones y roles absolutamente estereotipados y llenos de sesgos. Por lo tanto, quiero reiterar que nosotros no vamos a avalar como Ejecutivo el matrimonio entre personas menores de 18 años. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, yo creo que las posiciones están bastante claras. No sé si el senador Rodrigo Galilea quiere agregar algún concepto a la discusión, pero de lo contrario podemos votarla. Yo creo que este es el corazón del proyecto. Yo agradezco a la senadora Insperger porque ella no se limita a votar en contra, sino que hace propuestas. Y me parece que pensando además en el trámite del proyecto, yo creo que es bien sano si esto va a un tercer
trámite a la Cámara de Diputados, que no llegue rechazado a la Cámara propiamente tal, sino que llegue con enmiendas para ver cuál es la mejor solución, ¿no? Si va a haber una prohibición absoluta o va a haber una prohibición relativa, como lo propone la senadora Ebensperger, que se pone precisamente en el caso que plantea la subsecretaria, que la asimetría es de tal nivel que involucra una diferencia de edad mayor de 10 años. Yo creo, en principio, yo soy coautor de este proyecto, compartí los objetivos desde la Cámara de Diputados, voy a mantenerme en mi posición. Yo creo que no es deseable desde el punto de vista del legislador que efectivamente las jóvenes y los jóvenes contraigan matrimonio a los 18 años, pero bueno, es un tema absolutamente debatible desde el punto de vista de la autonomía progresiva de los adolescentes que tanto hemos defendido en leyes como la Ley de Identidad de Género. Tuvimos una discusión muy interesante respecto a las modificaciones de la Ley de Responsabilidad Penal, el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Yo no sé si antes que votemos este artículo la Defensoría de la Niñez quiere entregar alguna apreciación. Directora Patricia, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. No sé si se me oye bien, porque estoy con ciertas dificultades. La escuchamos perfecto. Pero entiendo que sí. Solo hacer presente, señor presidente, aparte de saludar a la senadora Ebensperger, el senador Galilea, Araya, Urresti y usted, por cierto, y a los miembros de la comisión y demás invitados, que a propósito de las preguntas que el senador Galilea formuló en la sesión anterior, nosotros hicimos llegar una minuta procurando dar respuesta precisamente a las inquietudes que el senador Galilea planteaba. Entendemos que no han sido expresadas por la Secretaría en esta instancia y por lo tanto no sé si desde esa perspectiva será necesario hacer referencia a ella, pero sí me interesa que quede constancia que a propósito de las preguntas e inquietudes formuladas por el senador Galilea, dimos respuesta a ellas de manera formal para efectos de que fueran puestas en su conocimiento y también de los demás miembros de la comisión. Y particularmente para sintetizar lo que allí se formula, era relevar cómo desde la perspectiva internacional precisamente se hace un foco muy importante en la necesidad de erradicar el matrimonio infantil, concebido esencialmente, y esto no hay que perderlo de vista, como una forma evidente de afectación de derechos desde la perspectiva de la imposición de una subordinación y una afectación a los derechos específicamente de niñas y adolescentes, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, tanto el Comité de los Derechos del Niño, la Agenda de Desarrollo Sostenible, UNICEF, el Comité de los Derechos de la Mujer y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, como expresamos en esa minuta que hemos remitido formalmente a esta comisión, son muy claros en la necesidad de poner un énfasis que tiene que ver también con una definición de Estado, de no tolerar este tipo de comportamientos, erradicando desde ahí una forma de violencia significativa y particularmente grave que afecta además desde el punto de vista muy claro, con mayor profundidad a niñas y a adolescentes. Y en ese sentido, nosotros también queremos reforzar, señor presidente, y agradezco esta oportunidad, que para la Defensoría de la Niñez no solo la erradicación tiene que ver con el matrimonio infantil, sino que también con las uniones civiles, y es por eso que destacamos desde ahí cómo precisamente la ley del acuerdo de unión civil proscribe su adopción entre contrayentes que sean menores de edad, lo que representa obviamente la necesidad de hacer ahí una coherencia normativa que involucre precisamente que también en el matrimonio exista esta proscripción a propósito de lo que desde nuestra perspectiva resulta importante de tener presente, que acá estamos hablando de condiciones de superioridad y de abuso que no pueden ser desatendidas al momento de que el Estado defina una política pública. Y en ese sentido vamos a ser insistentes, señor presidente. Yo creo que usted lo ha dicho con mucha claridad, las posiciones han sido planteadas con bastante claridad desde hace bastante tiempo. Agradecemos la inclusión de ciertas recomendaciones y observaciones por parte del Ejecutivo y nos parece, por tanto, que
que las señales que se dan desde los legislativos son relevantes también para erradicar prácticas culturales. Porque la senadora Bensperger tiene la razón. Es obvio que la aprobación de una ley como esta no va a implicar que inmediatamente cese la ocurrencia de embarazos adolescentes o cese la ocurrencia de vínculos afectivos entre personas de diferencia de edad. Pero va marcando una posición del Estado a través de todos sus poderes en términos de cómo culturalmente entendemos que ese tipo de relaciones no son sostenibles precisamente por la diferencia y el comportamiento abusivo que involucran. Y es en ese sentido en que nosotros como Defensoría insistimos en la importancia de este proyecto de ley, en la necesidad de modificar la ley de matrimonio civil que involucra más allá de la cantidad de casos, hoy día la tolerancia con este tipo de comportamiento. Nos parece que desde ahí es una señal muy clara del Estado en términos de la erradicación de prácticas culturales que no son proclives a la protección de los derechos, particularmente de niñas y adolescentes, y nos parece que de manera paralela, y aprovechando la presencia de la subsecretaria de la Niñez, a quien saludo cordialmente, es también en esa institucionalidad donde se deben diseñar e implementar programas muy claros que vayan fortaleciendo precisamente la claridad en que niños, niñas y adolescentes no se estén vinculando en relaciones que pueden generar un detrimento para su desarrollo armonioso integral, precisamente por las diferencias de edad y por todo lo que implica aquello, teniendo, por cierto, consideración especial y primordial a su interés superior y también a la autonomía progresiva. Así que eso es lo que querríamos opinar, señor presidente, y lo que sí me interesa es si es posible que la Secretaría dé cuenta de si ha puesto a disposición, a propósito del envío que hicimos a la comisión de la minuta, a los miembros de esta honorable comisión, particularmente al senador Galilea, que era quien había hecho estas preguntas y nos interesaba que pudiera conocer las respuestas. El envío se hizo el día de ayer directamente a la Secretaría. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que, como explicábamos al comienzo de la sesión, tuvimos que modificar el orden de la tabla en la semana, porque el presidente del CERVEL podía venir mañana y por eso adelantamos la vista del proyecto al día de hoy, pero le agradezco mucho a la defensora por su explicación y la Secretaría va a remitir el informe que llegó el día de ayer. ¿Ah? Ofrezco la palabra respecto de esta indicación. Ahora, yo solamente, para efectos de precisión, estamos en la discusión en particular del proyecto. Ya hicimos la discusión en general y la indicación que estamos votando, el Ejecutivo, por parte, recoge lo que expusieron los expertos, la profesora Latrop y la profesora Domínguez. Entonces, la discusión debiera ser si esto es inexistencia, como viene del proyecto de la Cámara, que fue aprobado en general en la Comisión de la Sala, o nulidad. Esa es la discusión respecto de esta discusión en particular. Yo creo, y recogiendo lo que determinaron las profesoras, que es mejor hablar de nulidad, pero es perfectamente lícito, por de pronto, y como lo ha dicho la senadora Bensperger, haber permitido la discusión del proyecto aprobado en general y rechazar las indicaciones y los artículos particulares. Perfectamente lícito y legítimo hacerlo. Senadora Bensperger. Gracias, presidente. Yo en esto último concuerdo con usted y también con lo que acá se nos ha expuesto por el Ejecutivo y por las demás académicos, profesores, la propia defensora de la niñez, ¿no es cierto? Yo creo que es un error, independiente de que se apruebe o como viene el proyecto o con la causal que yo establezco, el no respetarlo o la prohibición, la consecuencia debe ser la nulidad y no la inexistencia, ¿no es cierto? Porque de ese matrimonio pueden nacer hijos, pueden nacer relaciones patrimoniales y por lo tanto la consecuencia no puede ser que no existió, sino que es nulo y tengan que asumirse todas las consecuencias de esa nulidad. Yo, presidente, en eso concuerdo con usted, sea cualquiera o la indicación del Ejecutivo o la que yo presento, es decir, como prohibición absoluta o con el rango de edad,
la consecuencia de no respetar una u otra, lo que esta comisión decía soberanamente aprobar, la consecuencia debe ser la nulidad y no la inexistencia, presidente. Perfecto. Muchas gracias, senadora. Subsecretaria Macarena Lobos. Presidente, por su intermedio, acogiendo la sugerencia formulada por el senador Araya, el Ejecutivo está en disposición que se modifique, digamos, que se celebre con un menor en vez de que involucre a un menor, como está propuesto. Perfecto, sí. Efectivamente, jurídicamente es más propio hablar de celebración del matrimonio, aun cuando se sancione con la nulidad. Muy bien. Señor secretario, si le parece, voy a tomar la votación de esta indicación. Señor presidente. Perdón, el senador Galilea quiere intervenir. Senador. Quería hacer una sugerencia. Dado que hay varias indicaciones hechas por la senadora Ebensperger, que en algunos casos, claro, aborda el tema, por ejemplo, de acá de nulidad o inexistencia, pero que va más allá, yo preferiría, si podemos, revisar todas las indicaciones. Perfecto. Antes de entrar en cualquier votación. Me parece muy buena su sugerencia, como todas las sugerencias que usted hace, senador. Así que vamos a proceder de esa manera. Es sorprendente mi prudencia. No, porque, ¿sabe qué? Tiene razón el senador Galilea, porque puede ser que de las discusiones, de la discusión de las indicaciones de la senadora Ebensperger puedan surgir soluciones intermedias. Porque si el problema es la asimetría de edad que puede producirse entre los contrayentes, a lo mejor la solución puede darse por el lado de establecer cuál es el margen de asimetría de edad tolerable. La senadora propone 10 años, pueden ser 5 años. Pueden ser 5, pueden ser 7. Y por eso es muy interesante poder tener la discusión, así que vamos a orar de acuerdo a la sugerencia del senador Galilea, señor secretario, y vamos revisando el resto de las indicaciones. Gracias, señor presidente. Sus señorías entonces tienen que revisar la indicación número 1 bis, que también figura, por cierto, en la página 1 del comparado. Esta indicación número 1 bis es de la senadora señora Luz Ebensperger y propone sustituir el numeral 1 que nosotros ya leímos hace un rato, de este artículo 1. Por el siguiente, intercálase un inciso segundo nuevo en el artículo 2, pasando el actual a ser tercero del siguiente tenor. El matrimonio que involucra a un menor de edad, cuando exista una diferencia entre los contrayentes igual o superior a 10 años, será nulo. Gracias, señor secretario. Senadora Ebensperger. Presidente, yo ya lo fundamenté, no quisiera, estoy también disponible si no parece jurídico el término involucre, como venía en la indicación del Ejecutivo, utilice la misma, se puede cambiar la redacción, pero en el fondo lo que yo propongo es el cambio del objetivo de este proyecto, de la prohibición absoluta a una prohibición estableciendo un margen de edad. Y como usted bien señaló, si la Comisión estima que ese margen de edad será 5, 7 años o definitivamente está por la prohibición absoluta, es lo que vamos a conversar. Muy bien, muchas gracias, senadora Ebensperger. A ver, pregunta al Ejecutivo. Entendiendo que todos, o al menos los mocionantes y el Ejecutivo como colegislador que se ha hecho parte de las indicaciones, somos de la opinión de que esto tiene que sancionarse con la nulidad. Tengo ahora la duda si es nulidad absoluta o relativa, pero que la sanción sea la nulidad. La pregunta es si es que el consenso en la comisión fuera más que determinar la nulidad, establecer esta cuando efectivamente hay una asimetría de edad determinada. La senadora Ebensperger propone sea 10 años. Podría ser, por ejemplo, 5, 7 años. No sé si el Ejecutivo tiene alguna opinión al respecto. Le ofrezco antes, senadora. Sí, que nos decía el asesor Meri que tanto la jurisprudencia como la doctrina han señalado que la nulidad en el caso de matrimonio no se distingue entre relativa o absoluta. Se habla siempre de nulidad nomás. Muy bien, muchas gracias al profesor Meri por su precisión doctrinaria.
Subsecretaria Macarena Lobos. Por su intermedio, presidente, sí, recogiendo lo que efectivamente decía el asesor Meri, lo que habla el título quinto de la Ley de Matrimonio Civil es nulidad putativa, en definitiva, porque se presume que el matrimonio tiene los mismos efectos que si hubiera sido válido finalmente cuando ha sido contraído, ¿no es cierto?, de buena fe por alguno de los contrayentes. Respecto a la consulta, bueno, tal como ya se explicitó, digamos, en la sesión anterior, como lo refrendaba tanto la subsecretaria de la Niñez como la defensora de la Niñez, para el Ejecutivo, recogiendo, ¿no es cierto?, si bien esto es una moción parlamentaria, el Ejecutivo se ha hecho parte, ¿no es cierto?, a través de las urgencias y las indicaciones, es muy relevante dar cumplimiento, ¿no es cierto?, a la normativa internacional y esa perspectiva nos parece también con un enfoque claro de género que es importante, digamos, prohibir el matrimonio con menores de 18 años. Y en ese sentido, claro, como dice la senadora Sberger por su intermedio, presidente, esta ley por sí sola como ninguna ley, porque en definitiva aquí todas las leyes tienen que ir acompañadas, ¿no es cierto?, de cambios culturales, pero se genera una directriz, como bien decía la defensora, y además tiene que ir acompañada de una serie de programas y acciones del Estado que vayan en línea, ¿no es cierto?, de efectivamente generar una protección a niñas, niños y adolescentes, especialmente la prevención del embarazo adolescente. Y por tanto acá no es una cuestión solamente de números, que como bien decía la senadora Fer, que han disminuido de manera considerable y solo se registran 135 entre el año 2018 y el 2020. Nos parece que es una cuestión conceptual, bien de fondo, y que cualquier distinción de edad, digamos, de una simetría entre 5, 10, porque podrían ser 10, 7, 11, en definitiva, es bastante arbitraria, como en general, ¿no es cierto?, todas las limitaciones que uno pone de plazo. Y desde esa perspectiva, nos parece que lo más razonable es establecer la prohibición a los menores de 18 años, acogiendo el planteamiento original, ¿no es cierto?, de la moción que se hace cargo de que Chile cumpla con los tratados internacionales que ha suscrito, como la Convención Nacional, como la Convención de Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, como la Convención contra toda eliminación de forma de violencia contra la mujer de la CEDAW, etcétera. Y esa perspectiva, entonces, nosotros seguimos anclados a lo que es la propuesta original del proyecto por su intermedio, presidente. Gracias, subsecretaria Lobos. Senadora. Gracias, presidente. Presidente, esto... De verdad, aquí no hay nada ideológico. Aquí yo estoy abierta a que me convenzan, pero no lo han logrado hacer porque, ¿qué pasa? Aquí se supone, presidente, que, usted tiene una experiencia de vida y que siempre ha estado preocupado por los niños en su labor legislativa, ¿no es cierto? Pero, claro, uno cuando dice prohibamos esto porque protegemos con esto a los adolescentes, particularmente a la mujer. Suena muy bien, pero, presidente, ¿qué va a hacer probablemente ese menor o que le prohíbe usted casarse? Se va a ir a vivir con la pareja. No es que diga, la ley me prohibió casarme, así que me devuelvo a mi casa y aquí me porto bien o termino la relación con esta persona. No lo va a hacer, o sea, seamos realistas. Esa persona menor de edad que queremos proteger, le vamos a prohibir el matrimonio y se va a ir a convivir. ¿Dónde está más protegida ese menor de edad, pregunto yo? ¿En la institución del matrimonio? ¿O en una convivencia en que la pareja no tiene ninguna responsabilidad uno con otro? Entonces, si usted me dijera que con esta prohibición la protección al menor es total y no va a haber ninguna otra consecuencia, que va a producir los mismos efectos de acá señalado por el Ejecutivo, por la defensora de la niñez, que es, ¿no es cierto?, vuelvo a decir, la maternidad precoz, ya leí las cifras señaladas por el mismo Ejecutivo, no el anterior, al parecer, en la Cámara, en que dice que en un periodo de 2 años hubo más de 5.900 embarazos, en que el porcentaje mayor eran de personas no vinculadas por el vínculo de matrimonio. Entonces, no resuelve el problema, presidente, el prohibir el matrimonio si de verdad aquí no hay detrás un fundamento ideológico, sino que la protección al menor. Porque ese menor que está decidido
a casarse, que además cuenta con la autorización del padre, del curador o de un tribunal, porque esos son los requisitos actuales. Es decir, no es una decisión que ha tomado de buenas a primeras, sino que hay quien se supone que es su entorno protector, están accediendo a dar la autorización, a complementar ese consentimiento. Me parece que ese menor está más protegido en ese matrimonio que a que se vaya a simplemente convivir sin que la persona con que convive con él, que va a ser mayor de edad, o otro menor, no va a tener ninguna responsabilidad. Entonces, también veo, lo decía el senador Araya, uno tiene que ser consecuente cuando legisla. Esbozamos y usamos de fundamento a ultranza cuando nos conviene la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes en este caso. Pero no surte ningún efecto cuando no nos quiere, cuando no nos ayuda a obtener lo que buscamos. Entonces, yo me voy a cómo se aprobó la ley de garantías de protección a la niñez, me voy a cómo viene, ¿no es cierto?, el proyecto que modifica la ley de adopciones, que está acá, me voy a lo que decía el propio senador Araya, a la ley penal juvenil y adolescente, en que tienen responsabilidad, me voy a otros casos en que se quiere promover que estos niños también puedan votar, me voy a la ley de cambio registral, en que ni siquiera en algunos casos necesitan el consentimiento de los padres y también uno podría decir ahí, bueno, ¿y dónde está la protección a que se tomen decisiones importantes y trascendentes a la mayoría de edad? Si como país decidiéramos que todo parta a los 18 años y que antes, ¿no es cierto?, esos niños están bajo la protección de sus padres, curadores, si no los tuvieran, o una autorización, bueno, tendríamos una legislación coherente. Pero no podemos, en algunos casos, decir, acá vamos por este principio, acá no nos sirve este principio. Yo, presidente, o a mí me hace mucho más sentido esto de buscar la protección de verdad, más que dar cumplimiento a un tratado internacional, porque además esto es una sugerencia que se hace al país. No, nos dicen que es deseable prohibir el matrimonio entre adolescentes. Sí, a mí también me pareció razonable y por eso di mi voto en su votación en general, pero cuando uno entra a estudiar responsablemente el proyecto en particular y a ver las cifras y a ver lo que ha pasado con el matrimonio adolescente en nuestro país, yo, presidente, de verdad, de muy buena fe y fundado en lo que pude leer y analizar, creo que ese menor de edad que libremente quiere casarse, que además cuenta con el consentimiento, vuelvo a decir, de sus padres, curador o tribunal, va a estar más protegido en un matrimonio que en una convivencia en que no tiene respecto a su conviviente ningún derecho. Gracias, presidente. Pido la palabra, presidente. Muchas gracias, senadora Ebensperger. Subsecretaria, por supuesto, tiene la palabra. Escuchaba con mucha atención a la senadora y menciona una serie de circunstancias, pero también menciona la ley de garantía, el sistema de protección integral, y yo quisiera abordarlo desde esa perspectiva, desde el rol que nos corresponde a nosotros como Subsecretaría de la Niñez. Creemos necesario abordar estas problemáticas desde una perspectiva fundamentalmente de promoción y de prevención. Yo sé, y la subsecretaria Lobos lo planteaba respecto a los cambios culturales, creo que nosotros efectivamente hemos avanzado muy poco en el cambio cultural respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y este sistema de garantías y protección integral de la niñez y adolescencia hoy día nos va a permitir poner el foco de manera mucho más certera. Y desde esa perspectiva, la subsecretaría, lo que nosotros planteamos en nuestras diversas instancias, ya sea a nivel regional, digamos, o nacional, en el Comité de Ministros y Ministras, hemos planteado la necesidad de relevar, abordar
el tema de cómo enfocamos la situación de los niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de que nosotros hay medidas concretas que tomar. Nosotros nos hacemos cargo, como Subsecretaría de la Niñez, de instalar desde las oficinas locales de la niñez y a nivel regional la protección y la promoción de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en concomitancia con el Ministerio de Educación, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, y desde ahí ir generando espacios que permitan tomar conciencia respecto a esta realidad. Y el concepto de conciencia tal vez pueda parecer un poco naif, pero desde ahí nosotros nos estamos parando hoy día para poder generar estos cambios y que no lleguemos a la situación en la que estamos hoy día, en que estamos discutiendo si es factible o no poner en cuestión desde mi perspectiva los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hoy día un matrimonio desde esta asimetría de poder, con los 10 años que usted está planteando, o incluso aunque fueran menos, deja en una situación de desmedro particularmente a las niñas y adolescentes. Y nosotros vamos a proteger eso de la manera que nos corresponde hacerlo desde el Ejecutivo. Gracias, subsecretaria. Senadora Evans-Bergen. Gracias, presidente. Bueno, claramente entiendo lo que explica la subsecretaria, pero no lo comparto, ¿no es cierto? Yo quisiera saber, entonces, el Ejecutivo en esta protección a este menor de edad y que fundamenta, o uno de los fundamentos de terminar el matrimonio es evitar la maternidad precoz. Entonces, ¿por qué se estuvo de acuerdo con que dejara de ser delito las relaciones sexuales entre un mayor de edad con un menor? Porque ahí también ese menor está expuesto a esa maternidad precoz. Entonces, creo que como se ha ido legislando y los fundamentos que se utilizan para uno y otra cosa son realmente contradictorios, presidente. Yo quiero, por sobre todas las cosas, proteger a los menores de edad. Creo que es nuestra obligación. Pero creo que cuando la subsecretaria dice que ella insiste en esta posición porque defiende los derechos de especialmente las mujeres entre 16 y 18 años, yo tengo el mismo fundamento. Si entre 16 y 18 años consideramos que ya tienes una razón suficientemente o una madurez suficientemente desarrollada que puedes emitir libremente un consentimiento para muchas otras cosas, para muchos otros derechos, pero justo para este no. Vuelvo a decir, creo que ese menor, 10 años puede ser mucho, bueno, a lo mejor 5, a lo mejor como usted decía 6, 7, no tengo idea qué, pero no veo cuál es la protección. De verdad, no entiendo cuál es la protección a la menor de edad, prohibiéndole el matrimonio, pero que acto seguido, vuelvo a decir, no bajo el régimen de matrimonio, pero sí de una convivencia, se va a ir a vivir con esa misma persona. Y si esa persona quiere abusar de ella, va a abusar igual, casada o no casada. Entonces hay que buscar medidas como protegerla de verdad, de verdad. Ahora, a uno le enseñan en la escuela de Derecho, o al menos así yo lo aprendí, que además uno legisla para la generalidad de los casos, ¿no es cierto? Y las excepciones son excepciones que hay que consagrarlas. Pero en esta comisión, al menos en todos los antecedentes que yo leí, tampoco se han presentado evidencia que vincule violencia en las menores de edad, mujeres que se han casado en nuestro país. No ha llegado a esta comisión, presidente, ninguna estadística o ningún informe que a mí me diga de estos 135 matrimonios celebrados entre menores de edad, hubo 30, 20, hubo uno en que hubo violencia. Hubo uno en que hubo abuso, hubo uno en que los padres utilizaron a su menor, a su hija menor de edad, para obtener, no sé, un beneficio económico de otra índole. ¿No es cierto? ¿Dónde están esos antecedentes? ¿Cómo resguardamos entonces esa
violencia, ¿la resguardamos prohibiendo el matrimonio? ¿O la resguardamos regulando de otra manera que de verdad lo proteja o proteja a ese menor en el matrimonio, en una convivencia, en lo que sea? La protección tiene que ser una y permanente en todas las situaciones que esté el menor. Pero acá casi, presidente, paso a sentir que hay un ninguneo a la institución del matrimonio, cuando desde el punto de vista de los derechos y obligaciones, si yo comparo una convivencia, una simple convivencia con un matrimonio, ¿dónde está más protegida la menor? Quiero saber yo. Si hay violencia, esa menor va a tener la forma, espero que seamos lo suficientemente coherentes, tanto como Poder Legislativo como Ejecutivo, para protegerla de esa circunstancia. Pero ¿es la medida adecuada solo porque lo nombra un tratado internacional que dice que no es deseable? Probablemente no es deseable. ¿Pero es la solución definitiva? ¿No es mejor buscar la forma de, no prohibición total, pero condicionar que nos aseguremos que se van a evitar? O sea, la violencia contra la mujer a lo mejor también le va a dar cuando ya tenga 18 años. O 30 o 40, hay mujeres adultas mayores que siguen casadas y que siguen sufriendo violencia. ¿Es la prohibición del matrimonio la forma de proteger a las mujeres de la violencia que en él se puede producir o en cualquier otra relación? Yo estoy convencida que no, presidente. Gracias. Gracias. Yo quería decir tres cosas. A ver, primero, uno legisla en base a las convicciones, uno legisla en base a la evidencia y uno legisla también en base a el marco de convenios suscritos por el Estado de Chile. Es una discusión que además se ha vuelto a reiterar estos días con ocasión del acuerdo para el nuevo proceso constituyente. Cuando se habla de, mi propio presidente Boric habló de bordes claros, se habla de principios, y estaba en el propio acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, siempre hablamos que el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos son un marco, que algunos autores dicen incluso que tienen un valor supraconstitucional, de ahí que se ha establecido en el anterior acuerdo constitucional, y espero que el nuevo también, el respeto a ese marco. Hay dos cosas que están en el informe de la Defensoría de la Niñez que nos enviaron y que yo les agradezco y que quiero citar para efectos del acta, de la discusión y del informe que después se va a remitir a la sala, porque insisto que estamos en la discusión en particular. La UNICEF, y ahí está citado además la fuente en el informe de la Defensoría, destaca que, voy a leerlo, el matrimonio infantil, la UNICEF, despoja a las niñas de su infancia y pone su vida en peligro, en tanto aumenta ciertos factores de riesgo como mayor propensión de sufrir violencia doméstica, menos probabilidades de terminar sus estudios, peores expectativas económicas que las niñas que no se casan, entre varios otros. Como solución, continúa, UNICEF propone identificar los factores que posibilitan la práctica, entendiendo que estos varían entre los diferentes países y contextos socioeconómicos. En este sentido, indica que, abro comillas, las normas y los estereotipos en torno a los roles de género y la edad para contraer matrimonio, así como el riesgo socioeconómico del embarazo fuera del matrimonio, también sustentan la práctica. Cierre comillas. Y el Comité de Derechos de la Mujer destaca que Chile es parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su artículo 16 dispone que, abro comillas, nuevamente, no tendrán efecto jurídico los esponsales y el matrimonio
de niñas y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar la edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial. Cierra comillas. En consonancia, y termino de leer el informe en esta parte, me parece muy importante, el Comité de los Derechos de la Mujer ha recomendado que los Estados partes eliminen las excepciones relativas a la edad mínima para contraer matrimonio y establezcan en 18 años la edad mínima al respecto para niñas y niños con o sin el consentimiento paterno. O sea, ese es el marco bajo el cual estamos legislando. O sea, este proyecto no nace porque se le ocurrió un día a un grupo de diputados, se levantaron y dijeron, bueno, prohibamos el matrimonio menor. Hay un marco internacional normativo en materia de infancia respecto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. Respecto del abuso y la violación, y para eso está la discusión en particular, lo vamos a ver también en otro artículo, y en las indicaciones, el abuso y la violación en el matrimonio y o en la convivencia civil viene incluida el proyecto de ley porque modifica el tipo penal de violación, ¿no? El concepto de sin consentimiento violación que está en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y lo vamos a ver a propósito del proyecto de ley contra una vida libre de violencia contra las mujeres, que ya entiendo que venció el plazo para presentar indicaciones y vamos a verlo en Comisiones Unidas. Y va a ser una excelente oportunidad para volver a reiterar esa discusión. Pero yo quería señalar eso porque, a mi juicio, el fundamento más claro del cuerpo, de la matriz que tiene este proyecto. Senadora. Presidente, cuando usted lee eso, claro, uno no puede no estar de acuerdo con lo que leyó de la UNICEF. Pero váyale inicio. Parte señalando la UNICEF el matrimonio infantil. Y nos han dicho que los menores de edad ya no se usa el término genérico niños porque hay niños, niñas y adolescentes. Con el matrimonio infantil nadie puede estar de acuerdo, presidente. O sea, eso me parece a mí que alguien no estaría 100% en sus cabales si no estuviera en acuerdo con eso. Sin perjuicio de lo cual uno puede respetar pero no compartir ciertas culturas en otros países. Pero acá no estamos hablando de la prohibición del matrimonio infantil, que no existe en nuestro país. Estamos hablando de la prohibición total del matrimonio de adolescentes. Hay una distinción clara, desde mi modo de ver, y así hoy día todos repetimos como loro, porque así tiene que ser, ¿no es cierto?, niños, niñas y adolescentes. Si todos siguiéramos diciendo niños, perfecto. Pero aquí no estamos prohibiendo el matrimonio infantil, vuelvo a decir. Ya ese está prohibido en nuestra legislación, no existe, gracias a Dios. Lo que estamos analizando en este proyecto es el matrimonio entre adolescentes, que es distinto desde mi punto de vista al matrimonio infantil. Gracias, presidente. Gracias, senadora Ensperger. Le ofrezco nuevamente la palabra a la subsecretaria Yolanda Pizarro. Gracias. Lo que pasa es que la Convención de los Derechos del Niño no hace distinción entre niños y adolescentes. Se fue la senadora. Entonces, para esos efectos, digamos, no quiero reiterar eso, pero también me parece importante considerar que hay un tema de ejercicio de la autonomía de los niños y niñas. Entonces, no debe, o sea, esta situación en que los estamos poniendo supone de todas maneras un riesgo para ellos. Entonces no podemos, en los casos del matrimonio infantil es muy clara la evidencia y lo ha señalado, usted lo acaba de señalar, presidente, lo que nos plantea la UNICEF. Entonces creo que hay que tener presente los riesgos que significa por un lado, pero por otro lado también no hacemos, la Convención no hace esa distinción. Y creo que es importante que lo tengamos al momento de tomar, digamos, las decisiones y seguir avanzando en esta discusión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro. Efectivamente, la Convención de Derechos del Niño
justo... Mire, volvió la senadora Evansperger, pero perfecto, además del acta me gustaría, subsecretaria, que usted lo reiterara, porque yo entiendo también que la Convención de los Derechos del Niño habla de niños en general y no hace esa distinción entre niños y adolescentes y entre mayores y menores de 14 años. ¿Si puede repetir el argumento, por favor? Sí, que lo cito textual. El artículo 1, para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Entonces, lo que estaba diciendo, senadora, y lo planteo por intermedio del presidente, que la Convención no hace distinciones entre niños y adolescentes. Presidente, claro que no, sí. pero Senadora, la distinción es entre matrimonio infantil y matrimonio adolescente. Eso es lo único que yo planteé en virtud de eso. Sí, gracias. Lo que pasa es que la subsecretaria hacía la precisión en relación a la cita textual que yo hice, que efectivamente no distingue entre mayores y menores de 14 años. Muy bien. Seguimos viendo las indicaciones, entonces. Señor presidente, a continuación, sus señorías tienen que dirigirse a la página 3 del comparado. Allí figura la indicación número 1 ter, que también es de la senadora señora Luz Evansperger. Esta indicación incide en el numeral 2 del artículo que estamos revisando del proyecto de ley. Este numeral 2 se refiere o versa sobre el artículo 5. Este artículo 5 dice que no pueden contraer matrimonio, y en su numeral 3, los menores de 16 años. Pues bien, el proyecto de ley que fue aprobado en general por el Senado y que viene de la Cámara de Diputados dice, en su numeral 2, sustitúyese en el numeral 3 del artículo 5 el guarismo 16 por 18. La senadora señora Luz Evansperger propone reemplazar este numeral 2 por el siguiente. Sustitúyese el número 3 del artículo 5 por el siguiente. 3. Los menores de 16 años y los menores entre 16 y aquellos que no han cumplido los 18 años, cuando con el futuro cónyuge existiera una diferencia de 10 años o más. Muy bien. Bueno, ahí la senadora reitera este criterio que es muy válido, ¿no? En vez de que la previsión sea absoluta, fijar un rango de 10 años que la propia senadora Evansperger ha manifestado que está dispuesta, de acuerdo al debate y los argumentos, de revisar incluso ese plazo, 5 o 7 años en general. Vamos, si le parece, a la página 5, la indicación número 2. Sí. Señor presidente, antes, en la página 4, sus señorías advertirán allí que figura la indicación número 1 quater, que también es de la senadora señora Luz Evansperger, y que incide en el numeral 3 del proyecto de ley. El numeral 3 del proyecto de ley versa sobre el artículo 46 de la ley. Este artículo 46 dice que la titularidad de la acción de nulidad del matrimonio corresponde a cualesquiera de los presuntos cónyuges, salvo las siguientes excepciones. En su letra A, consigna la siguiente: la nulidad fundada en el número 3 del artículo 5 podrá ser demandada por cualquiera de los cónyuges o por alguno de sus ascendientes, pero alcanzados los 16 años por parte de ambos contrayentes, la acción se radicará únicamente en él o los que contrajeron sin tener esa edad. Este artículo 46, primeramente, en su letra A, el numeral 3 me refiero, suprime este literal que yo acabo de leer. Y luego, en su literal B, el numeral 3, aprobado en general por el Senado, reemplaza en el inciso final del artículo 46 el inciso por el siguiente: el interdicto por disipación es hábil para ejercer por sí mismo la acción de nulidad sin perjuicio de su derecho a actuar por intermedio de representantes. La señora Evansperger propone en su indicación número 1 quater suprimir este numeral. Senadora. Sí, como usted bien señaló también, las primeras dos indicaciones son las que van al fondo del proyecto, ¿no es cierto? Todas las otras lo que hacen en el fondo es hacer coherente que quedara tanto la ley como el Código Civil coherente en la eventualidad de que se aprobara el seguir permitiendo el matrimonio
en que uno de los contrayentes fuera menor de edad y que no hubiera esta diferencia que podría llegar a fijarse. Eso es la finalidad de las demás indicaciones, porque la finalidad de cómo estaba el texto aprobado en general era ir suprimiendo todos los artículos que hablaban o reglamentaban el tema del matrimonio entre menores de edad. Por lo tanto, si uno no suprimía lo que suprimía el proyecto de ley, iba a quedar totalmente incoherente. Perfecto, muchas gracias, senadora. Sobre este punto, ofrezco la palabra. Seguimos, señor secretario. Señor secretario. Gracias, presidente. Sus señorías, a continuación ustedes tienen que dirigirse ahora sí a la página 5 del comparado. Allí figura la indicación número 2. Esta indicación número 2 es de su excelencia el presidente de la República y propone sustituir el numeral tercero que ya hemos leído por el siguiente. Reemplázase en el literal A del inciso primero del artículo 46 la expresión 16 por 18. Ok, sigamos. La indicación. Senador Gailá. Senador Gailá. Muy bien. Señor secretario. Sí. Señor presidente, enseguida figura la indicación número 2 bis, también es de su excelencia el presidente de la República y propone reemplazar este numeral tercero por el siguiente. En el artículo 46A, reemplázase en el literal A la frase alguno de sus ascendientes por la siguiente: cualquier persona fundándose en el interés superior del niño, niña o adolescente. Letra B, reemplázase en el literal A del artículo 46 el guarismo 16 por 18. Perfecto. Muchas gracias. ¿Algún comentario, subsecretaria? Gracias, presidente, por su intermedio. Precisar que, claro, está repetida una indicación del Ejecutivo porque en el boletín retirábamos justamente la que habíamos suscrito en el boletín de 14 de julio para hacerla integral recogiendo la recomendación que nos hiciere la Defensoría de la Niñez en el sentido de, por supuesto, alinear el tema del ejercicio de la acción de los 16 a los 18 y adicionalmente que no solo estuvieran habilitados los menores, sino no solo sus ascendentes, perdón, que era restrictivo, como está hoy día la ley vigente, sino que ampliarlo a cualquier persona en favor del interés, ¿no es cierto?, superior del niño, niña y adolescente. Perfecto, muchas gracias. Señor secretario. Señor presidente, luego figura la indicación número 3, que incide en el numeral 4 del artículo que estamos analizando. Este numeral 4 suprime la letra A del artículo 48. El artículo 48 establece la acción de nulidad del matrimonio no prescribe por tiempo, salvo las siguientes excepciones. A, tratándose de la nulidad fundada en la causal establecida en el número 3 del artículo 5, la acción prescribirá en 1 año, contado desde la fecha en que el cónyuge inhábil para contraer matrimonio hubiera adquirido la mayoría de edad. La indicación número 3 de su excelencia el presidente de la República, vamos a reemplazarlo por el que sigue. 4. Reemplázase en el literal A del artículo 48 la expresión 1 año por la frase un plazo de 3 años. Subsecretaria. Por su intermedio, presidente, esa indicación también viene retirada en el boletín presentado 139.370 porque se reemplaza también acogiendo, ¿no es cierto?, una sugerencia de la Defensoría de la Niñez y se acoge la supresión completa del literal A del artículo 48 para mantener la lógica, ¿no es cierto?, del encabezado que la acción es imprescriptible. Muy bien. Subsecretaria Pizarro, ¿usted? Ya, perfecto. Señor secretario. Señor presidente, enseguida en la página 7 del comparado figura la indicación 3 bis, que es de la senadora señora Luz Ebensperger, propone eliminar el numeral 5 del artículo que estamos analizando. Este numeral 5 reemplaza en el artículo 58 por el siguiente. Artículo 58. El interdicto por disipación es hábil para ejercer por sí mismo la acción de divorcio sin perjuicio de su derecho a actuar por intermedio de representantes. Se ofrece la palabra. Presidente. Senadora. Lo mismo anterior, ¿no es cierto? El actual 58 habla del cónyuge menor de edad y el interdicto por disipación. Como el proyecto pretende, su objetivo es eliminar el matrimonio, se eliminaba la palabra cónyuge menor. Como yo pretendo que se modifique y que se prohíba solo con un rango de edad, habría que, por eso digo elimínese,
porque tiene que seguir regulado el tema del cónyuge en caso que se permitiera cuando no exista esa diferencia de edad. Muchas gracias. Señor secretario. Señor presidente, en la página 9 del comparado, sus señorías encontrarán la indicación número 4, que es de su excelencia el presidente de la República. Propone suprimir el numeral 6 del artículo que estamos revisando. Este numeral 6 agrega el siguiente artículo 9 transitorio. Artículo 9. Las personas que hubieran contraído matrimonio sin haber alcanzado la mayoría de edad podrán solicitar la acción de divorcio unilateralmente o de común acuerdo, sin encontrarse afectas a la acreditación del cese de convivencia dispuesta en el inciso primero y tercero del artículo 55. ¿Se ofrece la palabra? Por su intermedio, presidente, la lógica de esta indicación es que, como viene planteada, reconocería la validez del matrimonio de las personas que no cumplían los requisitos de edad al permitirles el divorcio y, por tanto, sería incoherente con la norma general que se está planteando, que no es válido el matrimonio para las personas menores de 18 años, por tanto, se plantea la supresión de esta indicación. Gracias, subsecretaria. Senadora. Tengo una duda en la eventualidad de que debiera sí existir, si se aprobara la prohibición, uno va a los transitorios y en el proyecto viene que el matrimonio celebrado con anterioridad a esta ley es válido. Sí. ¿No es cierto? La ley, pero en la eventualidad que se convierta en ley es de ahí para adelante. Entonces, esta norma a mí me parece que no se puede suprimir porque va a proteger a los que se casaron antes de la ley y que puedan ejercer la acción de divorcio. Gracias, o a lo mejor podría ser transitorio. ¿Hay algo en lo transitorio también? Por su intermedio, presidente, la senadora Esberg y el senador Galilea tienen toda la razón y por lo mismo se plantea como un artículo transitorio en que se hace una aplicabilidad solo respecto a aquellos matrimonios que hubieran sido celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Para proteger a los terceros que contraten de buena fe, celebren actos con los contrayentes. Muy bien. Señor secretario. Señor presidente, enseguida, a propósito del artículo 2 del proyecto de ley que introduce diversas modificaciones al Código Civil, figura el numeral número 1. Ese numeral número 1 dice, deróganse los... Pero yo ahí también presento indicación. Lo voy a señalar enseguida, señora Luz. Tranquilidad. ¿Me estás saltando? No. Porque está en transición. Iba para allá. Está argumentando. Este numeral número 1 dice, deróganse los artículos 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 139 y 154. La honorable senadora señora Ensperger ha presentado una indicación número 4 ter, que lo que hace es eliminar de esta enumeración de artículos diversas disposiciones. Nosotros como Secretaría nos hemos permitido, por una razón técnica legislativa, presentarlo como una indicación sustitutiva. Y en ese sentido se sustituye entonces este numeral 1 por el siguiente. Deróganse los artículos 106, 112, 114, 115, 116, 139 y 154. Así estamos recogiendo aquellas disposiciones que usted planteaba suprimir de la enumeración. Pero es lo mismo, señora senadora. Pero en las indicaciones yo lo había puesto todo, porque esos artículos que el proyecto propone suprimir son todos los que regulan el matrimonio hoy día entre adolescentes. Entonces, 105, 107. Sí. No está, po. 105, toda la razón, perdón. Efectivamente. Muchas gracias, Marcelo. Don Ignacio. No sé si... Sí, la regulación del matrimonio. Y la indicación del número 4 bis. La novena transitoria. Esa es la que yo le dije que se había saltado. Sí, lo que pasa es que la di por explicada con la explicación que usted dio, señora Luz. Pero si quiere la puedo... No, es para que se sepa que yo la tenía. O sea, sí, la tenemos aquí en el comparado, está totalmente recogida, totalmente registrada, senador. Muy bien, sigamos. Señor presidente, luego figura el numeral 2 de este artículo 2. Este numeral 2 elimina el inciso segundo del artículo 150, la frase, página 16 del comparado, don Rodrigo. Página 16 del comparado. Ahí está el numeral 2 de este artículo 12. Este numeral 2, decía yo, elimina en el inciso segundo del artículo 150 la frase,
Pero si fuere menor de 18 años, necesitará autorización judicial con conocimiento de causa para gravar y enajenar los bienes raíces, que está marcada en negrilla a mano izquierda. La indicación número 4 cuáter de la senadora señora Luz Ebensperger propone eliminar este numeral 2. Muy bien. Luego, en la página 19 del comparado, figura la indicación número 4 quinquies. Esta indicación incide en el numeral 3 del artículo 2. Este numeral 3 elimina el numeral tercero del artículo 270, que es el que se refiere... Exacto. A la emancipación legal se efectúa tercero por el matrimonio del hijo. Luego figura la indicación número 4 sexies, también es de la honorable senadora señora Luz Ebensperger, propone eliminar el numeral 4 del artículo 2. Este numeral 4 reemplaza en el artículo 463 la frase su menor de edad u otro por la voz un. Este artículo 463 dice: la mujer curadora de su marido demente tendrá la administración de la sociedad conyugal. Si por su menor edad u otro impedimento no se le difiriere la curaduría de su marido demente, podrá a su arbitrio, luego que cese el impedimento, pedir esta curaduría o la separación de bienes. Enseguida, señor presidente, en la página 20 figura la indicación número 4 septies, también es de la senadora señora Luz Ebensperger, propone suprimir el numeral quinto que elimina la cuarta causal del artículo 1208 del Código Civil. Este artículo señala que un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las causas siguientes, numeral cuarta, por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo. En la página 21, señor presidente, está la indicación número 4 octies, también de la senadora señora Ebensperger, propone eliminar el numeral 6 del artículo, que elimina en el inciso segundo del artículo 1322 la frase «esta fuere mayor de edad y». Me permito leer el inciso en cuestión. Pero el marido no habrá menester esta autorización para provocar la partición de los bienes en que tenga parte su mujer. Le bastará el consentimiento de su mujer si ésta fuere mayor de edad y no estuviera imposibilitada de prestarlo, o el de la justicia en subsidio. En la página 22 figura la indicación número 4 nonies, también es de la honorable senadora señora Ebensperger, y propone suprimir el numeral 7. El numeral 7 reemplaza el artículo 1721 por el siguiente: el que se halla bajo curaduría necesitará de la autorización de su curador para las capitulaciones matrimoniales. ¿Sigo, presidente? Sí, por favor. En la página 23 figura la indicación número 4 decies de la senadora señora Ebensperger, propone eliminar el numeral octavo. Este numeral octavo elimina en el inciso primero del artículo 1723 la frase mayores de edad. Este artículo 1723 establece que durante el matrimonio los cónyuges mayores de edad podrán sustituir el régimen de sociedad de bienes por el de participación en los gananciales o por el de separación total. Señor presidente, luego aparece en la página 26 del comparado la indicación número 4 undecies. Esta indicación propone suprimir el numeral 9 del artículo, que a su vez elimina en el inciso final del artículo 1749 la frase el de menor edad. Este inciso dice: la autorización a que se refiere el presente artículo podrá ser suplida por el juez previa audiencia en la que será citada la mujer, si ésta la negara sin justo motivo. Podrá asimismo ser suplida por el juez en caso de algún impedimento de la mujer, como el de menor edad, demencia, ausencia real o parente u otro, y de la demora si siguiere perjuicio. En la página 27, señor presidente, aparece la indicación número 4 duodecies de la senadora señora Ebensperger, que propone eliminar el numeral 10, que en el artículo 1781 introduce las siguientes enmiendas. En primer lugar, suprime la voz mayor, que aparece en negrilla a mano izquierda, y elimina la frase no se permite esta renuncia a la mujer menor ni a sus herederos menores, sí con aprobación judicial. Se refiere a la disolución de la sociedad. Y luego la senadora Ebensperger propone incorporar nuevos numerales 2, 3 y 4, que esta sería la indicación número 4 terdecies. El numeral 2 que propone agregar dice: agregas el siguiente inciso final al artículo 105. Tratándose del matrimonio celebrado en la forma prevista en los artículos 107, 108, 109, 110 y 111 de este código, el ascenso o licencia solo podrán prestarse de manera presencial ante el oficial de registro civil competente. Por su parte, el numeral 3 dice: reemplácese el inciso segundo del artículo 107 por el siguiente: en igualdad de votos preferirá el contrario al matrimonio. Y el numeral 4 dice: agrégase el siguiente numeral séptima al artículo 113:
Séptimo, que exista una diferencia de edad igual de 10 o más años entre los que pretenden contraer matrimonio. Artículo 3º. La indicación número 5 de Su Excelencia el Presidente de la República pone reemplazarlo por el siguiente. Artículo 3º. Derógase el artículo 38 de la Ley número 16.618, Ley de Menores, cuyo texto actualizado se encuentra contenido en el artículo 6º del Decreto con fuerza de Ley número 1 de 2000 del Ministerio de Justicia. En el artículo 4º, señor presidente, figura la indicación número 5 bis de la senadora señora Ebensperger, propone suprimir este artículo. Este artículo dice, sustituyese el artículo 18. Ok. Luego, a propósito de las disposiciones transitorias, la indicación número 5 ter de la senadora señora Ebensperger propone eliminar esta disposición transitoria. La indicación número 6 del Presidente de la República propone sustituir esta disposición transitoria por la que figura en la página 32. Y finalmente, la indicación número 7, también del Presidente de la República, propone agregar una nueva disposición transitoria del siguiente tenor, disposición segunda transitoria, respecto a las personas que siendo menores de edad hubieran celebrado un matrimonio con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y que durante la vigencia de esta rectificaran su nombre y sexo registral, siendo menores de edad, el tribunal deberá notificar la resolución que disponga dicha rectificación al otro cónyuge, aplicándose lo dispuesto en el artículo 4 bis de la ley número 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Muchas gracias, señor secretario. ¿Qué plazo tiene este proyecto de urgencia? Estamos con simple urgencia, presidente, es el 30 de septiembre. Pero quizá el Ejecutivo puede... Subsecretaria Macarena Lobos. Por su intermedio, presidente, el Ejecutivo, digamos, no tiene ningún problema de renovar la urgencia para que tengan el plazo suficiente los integrantes de la comisión para poder votar el proyecto. Muy bien, muchas gracias. La próxima sesión vamos a citar a votar. Yo creo que hemos tenido un muy buen debate, pero hay que pronunciarse. Yo solamente quiero recordar que este proyecto a mí me tocó, insisto, verlo en la Cámara de Diputados, me tocó ser coautor, tiene que ver con las relaciones formales. Y siempre es bueno recordar que en el acuerdo de unión civil, a propósito de relaciones formales, es requisito también la celebración desde los 18 años. Y estamos homologando esa figura. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.